Buenas tardes. ¿Cómo estás, Harry? Muy buenas, muy buenas. Y arrancamos. Arranca nomás. ¿Qué nos quieres contar Muy hoy? bien. Lo pongo en primera. Bueno, hoy voy a hablar de dos temas muy distintos, pero en una misma época de mi vida, que es primero el Otto Krause y después mi experiencia en Alemania. Eh, Krause. Creo que dije en una oportunidad anterior que mi padre había dictaminado, cuando mamá me esperaba, de que el, si yo era un varón, mi hermano ya había nacido, entonces el primero sería comerciante y el segundo ingeniero. Con tal motivo, cuando termino la primaria, mi padre me lleva a ver a la casa de un famosísimo profesor del Otto Krause, histórico profesor, el ingeniero Alberto Klein, que mi padre tenía un contacto con él, lo conocía un poco y iba para pedir consejo. Bueno, después de esa reunión, mi padre dictaminó que yo tenía que ir al Otto Krause, la Escuela Industrial de la Nación Otto Krause, el mejor colegio técnico secundario de Sudamérica, en ese tiempo glorioso de la educación pública en Argentina. Con lo cual, un verano, ¿para qué te cuento? Había que aprobar el examen de ingreso y el ingreso al Krause no era una pavada. Y yo no era ningún genio. Pero a latigazo puro, por decirlo así, me presenté al examen de ingreso y creo que sí, el máximo puntaje era 45 y había que estar arriba del número de cortes, que era 34 ese año, que era la división de tomada la cantidad de aspirantes, ¿no? Yo creo que tuve 38, lejos del Muy bien, 45, pero bien muy arriba del bien, muy 34, bien. y ingresé al Otto Krause. Bueno, eh, me anticipo a un hecho. Lo tuve a Klein en el quinto año del Otto Krause, porque los primeros 4 eran generales, quinto y sexto era especialidad, yo tomé electrotecnia. Y lo tuve a Alberto Klein de profesor. Y la única vez en toda mi carrera que me fui a previa, porque a marzo llevé unos cuantos, pero la única previa que llevé fue con él. No había acomodados, pero además me mandó a previa con justa razón. Era muy justo, era muy bravo, era un gran profesor, y yo en esa materia que era hidráulica era un tronco de primera. Pero salí aprendiendo con todo esto. Esto como un pequeño anécdota para empezar. Quiero aclarar lo siguiente. En el caso del Krause, yo fui un alumno de medio, ni de los buenos ni de los malos. Ahí, lo de la clase media estudiantil, pero fue una extraordinaria experiencia y en esos tiempos el solamente llegar a ser egresado del Otto Krause era todo un tema. Ya era un logro de por sí. Porque inclusive en esos tiempos los diarios estaban con avisos que decían se buscan egresados del Krause. Había una gran demanda para los que salían del Krause y yo tengo que decir que estoy muy orgulloso de mi título. Pasé raspando un montón de ocasiones, me acuerdo, por ejemplo, en cuarto año de anatomía me pusieron 4 de lástima para aprobarme el examen, ¿no? Porque yo en todo lo que es anatomía, biología, todas esas cosas, yo muy bestia. En cambio, a donde yo brillaba era en las materias totalmente secundarias, como ser, por ejemplo, historia, instrucción cívica. Bueno, te cuento que en instrucción cívica había un profesor muy macanudo, todos lo queríamos muchísimo, y era una materia de esas que todo el mundo aprobaba al final, ¿no? Estaban ahí, había que estudiarlo, pero estábamos hablando de la escuela industrial. Y yo había estado en Londres durante el verano anterior a tenerlo a él, porque fui a visitar a mis abuelos. Lamentablemente mi abuelo falleció
bueno, yo estaba en camino en barco para allá, pero bueno, como había fallecido y mi abuela estaba en otras cosas, yo me entretuve solo y en Inglaterra, en esas vacaciones, concurrí a un juicio en el Old Bailey, en la Corte Criminal Central de Londres, famosa, vista en muchas películas, y pude asistir a un juicio oral y fue muy interesante, fui varios días seguidos y vi todo el proceso. Entonces, el día de que entró a hablar de juicio, de instrucción cívica, del tema juicios, bueno, la verdad es que él siempre decía, ¿quién quiere pasar a hablar? Y todos empezaban, y ya, porque a mí me gustaba tenía los demás aburrir. Y no me voy a olvidar nunca, no me voy a olvidar nunca de esa cuestión, porque di una clase completa explicando cómo había sido ese juicio. Y cuando termina, me voy de vuelta a mi asiento y el profesor dice, muy bueno, tiene 7. ¿Cómo le digo? 7 después de la clase. Por lo menos tendría que poner es un 10. No, señor, porque en la Argentina no existe el juicio oral. De manera que fue muy poético lo que usted explicó, pero no es de aplicación aquí. Bueno, una risa. Cultura general. A ver. La clase total. Bueno, era... Pero evidentemente me agradeció por una clase muy interesante. Son esas cosas que yo me acuerdo. Mira, había otra. En el 4º año también teníamos un profesor de geografía que se llamaba Sanz, el Indio Sanz. Todos lo conocían por el Indio Sanz. En el curso de ese año hubo una invasión de langostas terrible en Buenos Aires. Era langostas, pero tan terrible que uno patinaba por la calle aplastándolo. Fue histórico eso. Bueno, resulta que... ¿Qué año fue eso? ¿Cómo? ¿Te acordás en qué año? ¿Qué año fue eso? Sí, eso fue en 1947, creo. 1947. Y voy a volver a eso cuando hablemos de Gaspar Campos, porque tuve la experiencia con Juan Perón y la langosta también, pero muchos años después. Ya llegará. Pero en definitiva, la cosa es que yo iba con una valijita cuadrada, como se usaba en Inglaterra. No se iba con portafolio, se iba con una pequeña valijita con los cuadernos y todo. Y los muchachos, en el recreo, me ataron la langosta dentro de la valija, ¿no? Cuando el Indio Sanz estaba ahí, abro la valija, salta la langosta que estaba atada con un hilo, yo pego un grito. Me acuerdo que Sanz me agarró de la oreja, me llevó a la puerta, me expulsó del aula, cerró la puerta y después abrió la puerta de nuevo y me tiró la valija por la cabeza. ¡Qué violencia! Por favor. Ese día había prueba escrita y yo no iba a darla, pero la di y saqué un 7. ¿Sabes cómo? Mi compañero de banco se llamaba Charlie Graham, era argentino, pero tenía el nombre inglés. De puro gaucho, hizo 2 pruebas escritas ese día, la de él y la mía, ¿no? Con otra letra. Y con la misma letra, digo, acá nos matan, pero no había problema, porque Sanz no revisaba las pruebas, la revisaba su secretaria de estudio, y esto lo sabía. Lo más grave de todo fue, yo saqué 8, y él sacó 7, el que me hizo la prueba, sacó cositas del Otto Brause. Pero de todas formas, quiero decir que fue una escuela maravillosa, teníamos taller a la tarde. Tengo que contar la vez que me arrestaron, la única vez en mi vida que fui arrestado. En 2º año, y estoy hablando de 1946, salió una disposición por la cual a los estudiantes de escuelas industriales los llevaban en vez de 6 años a 7 años, ¿no? Y hubo enormes protestas y hubo huelga de los estudiantes de la escuela
Bueno, yo con mameluco puesto, porque a la tarde íbamos con mameluco al taller, con la valijita y todo, nos fuimos todos a la escuela, a otra escuela industrial que estaba en Caballito, en primera junta, a sacarlos porque eran unos carneros. Estaba todo el Krause en la calle y ellos no. Fuimos a sacarlos. En eso apareció la policía. Yo iba, siempre corría muy mal, iba a cola y la policía vino de frente. Cuando llegó de frente, pegamos toda la vuelta. Corro ahí, estoy ya ahora en primera fila y en la otra esquina de frente sale la policía y adentro mi alma. Éramos como 15 en la comisaría. Me acuerdo que en la calle Cerillosa. Éramos como 15, ¿no? Y a ver qué era. Bueno, para mantenernos la moral nos guardaron en el patio. Entramos a cantar entre nosotros, se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla, que estaba de moda en ese momento, me acuerdo todavía, para mantener nuestra moral. Bueno, como a las 6 horas y pico, apareció mi tío, y mi tío, el que siempre nos habla toda la vida, y me vinieron con mi padre y lo vinieron a buscar a la comisaría. Yo digo, acá me matan, ¿no? Pero no. Estaban tan angustiados porque yo era muy puntual para volver a casa y no volvía, ya eran las 10 de la noche. Bueno, estaban alarmadísimos, ¿no? La cosa es que esa fue la única vez que estuve en la comisaría y yo diría que los policías, después que hicimos tanto ruido, prácticamente nos dejaron, ¿no? Pero bueno, esa es aparte eras menor. Sí, claro, estaba con mi primer par de pantalones largos, en esos tiempos uno llevaba hasta los 13 años los cortos. Bueno, a ver, tuvimos la Lacosta, bueno, ya le comenté anteriormente que en el primer año ya de entrada nomás, yo todavía hablaba así, ¿no? Y entonces el señor Badano, profesor de castellano, me dijo, ahí está este inglés de los huesos, y me quedó en el Krause para toda la vida y con los compañeros el sobrenombre de inglés, ¿no? Y bueno, y creo que también he comentado antes que para sexto año, de pura reacción, yo, el alemán Heimberg y el escocés Purdon éramos los más mal hablados de la clase. Por complejo nos hicimos más reos que los demás con el idioma. Y tengo que aclarar algo más de nosotros tres. En quinto año tuvimos un gran profesor de inglés, que inclusive me usó de ayudante durante todo el año. Link se llamaba de apellido. Y en sexto año, una profesora de inglés que prefiero olvidar, y me la olvidé, no sé cómo se llamaba, era tan mala, pero tan mala, nos invitó a los tres a ir de recreo en la clase de ella, porque claro, le daba vergüenza de dar clase delante nuestro, que hablábamos buen inglés los tres. Claro, me imagino. Que teníamos una hora de recreo en el inglés. Bueno, ahora creo que, ahora que he comentado todo esto, voy a comentar algo que creo que va a ser útil, sobre todo para la gente joven que pueda llegar a ver esto. En el sexto año, yo nunca me eximía en todas las materias, por lo menos la mitad me las llevaba, o las más difíciles. Y en sexto año yo llevé 4 materias a diciembre. Las demás me eximí. Electroquímica, era la más fácil y la última de todas. Aprobé muy bien los primeros 3. Realmente, perdón la falta de modestia. Inclusive, me acuerdo, eléctrica segunda. El profesor Ackerman, un gran profesor, me mandó a examen con 6,75 de promedio en el año, cuando uno se exhibía con 7. Ustedes se pueden imaginar el ánimo que tuve yo cuando me manda a examen el último con 6,75. Lo quería matar. Te lo podría haber perdonado. No, aprobé con 9. Y Ackerman después me agarró y dice, te voy a decir, le voy a decir, usted a todo el mundo, ahí nadie tuteaba, le voy a decir algo. Yo a usted lo mandé a examen con toda intención, porque usted sabía, pero tenía bastante desordenado sus pensamientos.
y usted tenía que ordenarlo en esta materia. Entonces era absolutamente necesario que usted resumiera todo esto, que volviera sobre todo esto. Usted está aprobado antes de empezar este examen, me dice, pero usted tenía que hacer rematarlo así. Y la verdad es que el hombre tenía toda la razón del mundo y lo recuerdo con mucho cariño y afecto. Su decisión era correcta. Yo necesitaba ensamblar el conocimiento. Bueno, el tema es que la materia electroquímica era la última. Y yo fui y me presenté y en el camino digo, hoy me bochan, seguro. Era la última materia para recibirme. ¿Y vos sabés qué pasó? ¿Aprobé No. o me bocharon? ¿Aprobaste cómo? ¿Habré aprobado o habré bochado? Te pregunto. Vos no conoces esto, Sí, así que aprobás. Era la última de ninguna materia. manera, de ninguna manera, un bochazo, ¿para qué te cuento? Y, No, por y fue el favor. bochazo, perdón, y fue el bochazo más útil que tuve en mi vida. Y vas a ver por qué. Había otros que sabían mucho menos que yo y aprobaron. A mí me bocharon. Y la bronca que me dio fue tal que conseguí que mi gran amigo Eduardo Pacerón, mi amigo desde la primaria que comenté cuando estaba en el colegio americano, que era estudiante muy inteligente de química, ya estaba en la facultad, conseguí que me preparara para marzo. Y fui a ese examen furioso y dije, acá no me van a embromar. Di el examen y por única vez en mi vida saqué 10 y más todavía, felicitaciones de la mesa. Ahora, ¿por qué digo que fue el mejor bochazo de mi vida? ¿Por El qué? mejor bochazo. Porque aprendí una lección. Yo fui al examen ese de diciembre convencido de que me iban a bochar. Y convencido de que me iban a bochar, me bocharon. Y me enseñó algo. Cuando uno se enfrenta a una situación en la vida donde uno de entrada dice, esto va a ir mal, va a ir mal. Va a ir mal. Bueno, Si yo hubiera ido diciendo, y quizás apruebe, a lo mejor igual me bochaban. Pero alguna chance tenía. Pero yo fui con un espíritu tan derrotado a ese examen que era pan comido para un bochazo. Entonces, el mensaje que me dio a mí y que quiero transmitir hoy es que en cualquier situación de la vida, que es muy difícil, si uno va con espíritu de derrota, está derrotado antes de arrancar. Y si va con espíritu de que puede, tiene por lo menos el 50% a favor. Yo ese día tenía el 0% a favor. Eso es la gran enseñanza que tuve en mi última materia del otro grado C. Y me encanta recordar esta historia y contarla. La cuento siempre cuando veo gente que en la vida dice, no sé si me van a contar este trabajo. Entonces, en distintas situaciones, hasta electorales y políticas, esta es la que hay que tener. Bueno, llevamos ya un montón de tiempo, hemos terminado el Krause. Detrás del Krause vinieron 2 años que yo llamaría los 2 años de la edad del pavo, que pasé yo como cualquier ciudadano puede pasarle. Me ingresé a la Facultad de Ingeniería, anduve a las patadas, no me habitué a organizarme a mí mismo, porque el Krause era muy organizado y lo ayudaba a uno a organizarse. Y bueno, y yo iba a estas aulas con 300 alumnos, las aulas magnas. ¿A cuál fuiste? ¿A la tecnológica o a la otra que parece un templo? No, la tecnológica viene después. Ingeniería. Ah. La tecnológica va a ser el capítulo siguiente a este, porque es toda una historia. Bien. Ahí Bien. hay mucha historia. No, el tema es que ahí, bueno, había situaciones políticas. Yo me acuerdo que estábamos en un aula magna, en un aula grande, y entraron unos muchachos para pedirnos la firma, eran comunistas, para la firma por un documento de la paz.
que se iba a firmar en Estocolmo. Y bueno, yo vi la intención política de eso, que fue una de mis primeras acciones políticas en mi vida. Yo vi toda esa acción política, estamos hablando ahora del año 51, y después que dio su alocución, yo digo, permiso, ¿puedo hacer una pregunta? No había profesor, era una reunión de estudiantes. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, compañero. ¿Alguno tiene un cigarrillo negro? Que me quedé sin cigarrillos. Con lo cual, un estallido tremendo de risa y los tipos se fueron sin una sola firma porque les descalabré la reunión. ¿No? Bueno, estas son las cosas que decía, pero era mi edad del pago en la que me fui preparando para otras grandeces que he hecho en mi vida. También en esos años empecé a trabajar un poquito, pero nada muy definido. Hasta que en 1953 mi padre acepta una oferta que le hace la firma donde mi padre era directivo, la vieja Harry Hood, que entonces se llamaba TN, Telefonbau Normalzeit, una firma enorme de telefonía y de sistema de relojería de control, relojes industriales. Acepta un ofrecimiento de que yo pudiera hacer una pasantía allí. Eso significó que en abril de 1953 volé a Londres con mi padre. Primero a Londres por unas semanas antes de pasar a Alemania. Me acuerdo de ese viaje, era un DC-6 Douglas. En ese tiempo se tomaba 42 horas de Buenos Aires a Londres. ¿Por qué? Porque bajaba en Uruguay, en Sao Paulo, en Río, después en Dakar, perdón, en Natal, en la costa brasilera, Dakar, Lisboa. Y me acuerdo que aterrizamos con bastante neblina, como es de costumbre entonces en Londres, y vimos unas lámparas amarillas que yo nunca había visto antes. ¡Oh, tío! Lámparas de vapor de sodio. Eran las lámparas que yo había estudiado. Había dos tipos de lámparas, lámpara de sodio y mercurio, que durante años después iluminaron nuestras calles, pero que fue la última materia que tuve en la última bolilla de eléctrica 2, esas que aprobé con 9. ¡Uy, la lámpara que de la bolilla tal! Eso me acuerdo de la terminal de Londres, ¿no? Las cosas se conectan. Bien, después pasé a Frankfurt am Main. Digo am Main porque hay dos Frankfurt. Hay Frankfurt al este de Alemania, que es sobre el río Oder, y después está Frankfurt am Main, la más conocida de las dos, que está sobre el río Main. En esos tiempos, Frankfurt am Oder estaban en la parte soviética, que estaba dividida Alemania, y Frankfurt am Main en la parte norteamericana, ¿no? Bueno, mi primer día fue ir a un entierro, porque uno de los más antiguos directores de la firma, gran amigo de mi padre, muy decente en la época nazi, uno de los que hicieron sobrevivir la firma cuando los judíos que estaban en la empresa habían sido, digamos, se habían tenido que retirar, falleció. Y me impresionó algo, que era que una costumbre alemana que es muy nórdica, que después del entierro nos llevaron todos a la taberna del pueblo donde lo enterraron, y se hizo una gran comilona y bebida y ruido. Y esto es habitual en países nórdicos, que después de un entierro como que la vida sigue. Yo quedé choqueado completamente en ese momento, porque era una costumbre que no la entendía. Pero bueno,
así fue el primer día mío en Alemania, porque tuve que ir porque como mi padre lo quería mucho y mi padre estaba Claro. conmigo esos días. Bueno, primero había que buscarme hospedaje y antes ¿Vos de... te ibas a quedar y tu papá se volvía o él también se quedaba No, con él vos todo este tiempo? se volvía ya, él iba de visita a saludar y chao. Y yo tuve que conseguir hospedaje y el hospedaje lo conseguí en la casa de un comisario retirado de la policía alemana. Muy interesante porque este hombre había sido inclusive comisario en la época nazi, pero entendámonos, de la policía contra el crimen común, policía no política, policía de tránsito, inclusive uno de los hijos era policía de tránsito, activo todavía en ese momento. Y ahí me hice, yo tenía 21 y Manfred Werner, Fred, era el hijo que tenía 19 años, con el cual me hice íntimo amigo, una amistad que duró hasta su lamentable fallecimiento ya hace algunos años. Fred Werner hablaba inglés como un perfecto norteamericano, sin acento alguno. ¿Qué había pasado? Cuando terminó la guerra, y siendo muy joven él, las fuerzas alemanas, americanas de ocupación lo tomaron como intérprete. Y él como dijo, estamos hablando del 53, bueno, no inmediatamente después de la guerra, pero hay que aclarar algo. Cuando yo fui en el 53, las fuerzas americanas todavía eran de ocupación. Recién durante el 53, creo que hacia fines del 53, dejaron de ser de ocupación para transformarse ya en la fuerza de la NATO, como una fuerza de defensa contra el comunismo. Pero eran todavía fuerzas consideradas de ocupación. Es decir, bueno, el país ya tenía su gobierno propio, pero el estatus, no me acuerdo demasiado bien, pero el estatus era más bien de que eran, sí, de defensa, y no digamos de ocupación, pero estaban en todas partes los americanos. Y este ¿Y quién muchacho, gobernaba? Discúlpame que te interrumpa. ¿Quién en esa gobernaba? época tenían el canciller Adenauer y el ministro de Economía Erhard. O sea, no, quizá me estoy equivocando, no se llamaban todavía de ocupación, pero sí estaban desparramados por todos lados en Alemania. Entonces, Frankfurt era un lugar donde vos veías el uniforme americano en todo momento. Y este muchacho fue intérprete para ellos y se contagió del acento americano, más bien del norte, de tipo neoyorquino, y era un plato. Te hablaba perfecto alemán, pero yo no hablaba buen alemán todavía y nosotros hablábamos en inglés. Así que hicimos una gran amistad y vivimos unas cuantas experiencias juntas que no voy a comentar en este momento, pues no es el sitio. No tenemos un cartelito de no apto para menores. Bueno, dejémoslo ahí. De todas maneras, fueron 10 meses fascinantes, donde yo trabajaba durante el día, mañana principalmente, en la parte fábrica, ¿no? Y luego haciendo trabajos manuales con sistemas telefónicos, y luego unas horas a la tarde, todas las semanas, no todos los días, pero unos días de la semana, me usaban a mí como traductor de los folletos de publicidad, los folletos de la compañía al español para exportación. Era una experiencia muy interesante porque, por ejemplo, en ese tiempo trabajaban inclusive los sábados a la tarde. Ahora, el sábado a la mañana era rutina, pero el sábado a la tarde era para el que quería como hora extra. Y todos lo hacían. Y yo preguntaba, y se quejaban porque no querían trabajar. Digo, pero si es voluntario, sí. Pero hoy estamos con un enorme atraso en las entregas. El día de mañana, que no estemos más con atraso de entrega, los primeros que van a despedir es a los que no ponen la voluntad hoy.
Bueno, el hecho es que en esos tiempos se estaba reconstruyendo Alemania y la industria de la exportación era enorme también, y esta era la segunda fábrica firma fabricante de productos telefónicos más grande de Alemania, más importante, y el ritmo que se iba era tremendo, ¿no? De manera que no había, bueno, había un buen ambiente, la gente, había un espíritu optimista con respecto a Alemania, indudablemente, pero el esfuerzo era muy, muy grande. Fue en ese año también en que hubo un primer conato en el este, en Berlín, donde salió una famosa fotografía de un hombre que se para delante de un tanque que estaba reprimiendo a la gente, el 16 de junio del 53. Y fue el primer conato que hubo, pero que quedó en la nada. Yo personalmente visité Berlín en Navidad. Inolvidable para mí. Yo tenía un tío abuelo y una tía abuela en Berlín, que habían pasado toda la guerra allí, y no, mi tío abuelo estuvo preso también un tiempo, no en un campo de concentración, pero en Berlín. Y eso que él era medio héroe de la Primera Guerra Mundial, pero eso no tenía importancia para los nazis. Yo no me voy a olvidar nunca, porque yo iba para el aeropuerto y el tiempo estaba muy feo y en el camino pinché goma. Tenía un Volkswagen. Iba por 4 días y digo, upa, qué feo. Bueno, cambié rápido, llegué al aeropuerto y se suspendió el vuelo por mal tiempo en Berlín. De vuelta, no, era al revés. Fui primero allí, suspendieron el vuelo, volví a Frankfurt. Unas horas después avisaron que se podía volar, arrancamos de nuevo, se pinchó la goma. La persona que me hacía de chofer con el coche mío para llevarlo después de vuelta a la casa, me dijo, no volés, porque esto es un presagio que va a ser un vuelo malo. Bueno, al final volé, era un avión de British European Airways, porque para entrar, ahora tengo que explicar por qué volé y no fui por tierra. El tema es que al final ese vuelo fue espantoso, bailamos como locos, transpiré como no sé qué, pero aterrizamos bien. Y desde el aeropuerto mismo, en larga distancia, a Frankfurt llamé para decir que había llegado bien y la otra persona, que era una amiga, se echó a llorar como loca, pues estaban convencidos que esa noche, entre la pinchadura, la suspensión del vuelo y lo demás, que iba a pasar algo. Aclaro, yo se podía ir por tierra, pero como yo había nacido en Berlín, hay que explicar esto. Berlín era una isla dentro de la división soviética. O sea, Berlín estaba dividido en 4 partes, 4 sectores, francés, inglés, ruso y americano. Pero a la vez Alemania estaba dividido en 4 divisiones. Ahora, Berlín estaba situado dentro de la zona rusa. Entonces, se podía ir por tierra, pero había que pasar por controles para entrar en la parte de rusa, salir de la rusa y entrar en el sector. Era muy complicado. Y como yo había nacido en Berlín y mi pasaporte argentino, porque me olvidé decir que en el medio, en abril del 53, justo antes de ir a Inglaterra y Alemania, logré la ciudadanía argentina. Así que yo iba con mi pasaporte ya argentino, ¿no es cierto? Y con ese pasaporte, en Frankfurt, yo había estado en el consulado y me dijeron, mire, no entre al sector ruso en Berlín, evite todo contacto ahí, porque como dice Berlín, que usted nació ahí, usted podría llegar a tener problemas, lo pueden tomar como alemán y someterlo a las leyes. Y si usted llega a tener un problema ahí, nosotros acá del consulado no vamos a intervenir. Manténgase en los sectores aliados, francés, inglés y americano. Bueno,
cosa que hice, aunque llegué hasta el límite de la frontera, todavía no estaba la muralla, y llegué a conocer el Checkpoint Charlie, famoso, no cuando era museo como ahora, un lugar de turismo, sino cuando era realmente el lugar donde se hacía el movimiento entre los sectores. Bueno, Berlín en ese tiempo estaba en pésimo estado, todavía de ruinas, y donde yo nací, en el barrio del zoológico Tiergartenviertel, solo había un edificio que le quedaba la mitad en pie, y era la de la embajada italiana. El consulado italiano trabajaba en la parte que estaba todavía en pie. El resto era todo ruinas. Hoy es todo un barrio fabuloso, ¿no? Pero eso es lo que yo vi ahí. Esos fueron tiempos muy, muy interesantes, y tengo que aclararles que lo final que voy a decir hoy, porque ya nos estamos alargando demasiado, es que en esos tiempos pude ver cómo se iba gestando el llamado milagro alemán. Ya mucha gente andaba en motocicletas, no pagaban, no tenían para autos, pero sí para motos. Un peligro, porque los sábados en la noche se mataban una cantidad de esto que daba miedo. Sacaban toda la policía que había a la calle para controlar esto, porque les gustaba tomar cerveza y andar en moto, y era peligroso los sábados en la noche, famoso. Pero de todas maneras, vimos cómo se fue evolucionando esto, y yo estoy aquí para decir que con una conducción firme se puede lograr milagros y reconstruir en muy poco tiempo, porque, ojo, cuando Alemania en 1945 tenía destrozadas todas sus centrales telefónicas. Cuando yo fui en el 53, ya tenían lo mejor de lo mejor, porque debido a la destrucción, no quedó más remedio que instalar rápidamente centrales último modelo y lo más moderno que había. Y Alemania para el 53 tenía el sistema telefónico más moderno de Europa. Estoy hablando de 8 años después de terminar la guerra. Bueno, yo podría seguir hablando de Alemania mucho tiempo y muchas cosas, pero le digo a los argentinos, cuando le dicen que si esto se hace bien en 30 años podemos ser país de primera, yo le digo, mentira. Puede ser en muchísimo menos que en 30 años, pero muchísimo menos. Tiene que estar la voluntad y las ganas, y también los estímulos para que haya voluntad así. Hablé hasta por los codos otra vez hoy, ¿no? A ver. Como siempre, el mudito. Yo estoy acá con el mudito. Bueno, así que yo prefiero no interrumpir. Mi hija el otro día me dijo, hay una falla en estos. No la dejas hablar a la señora. No, no importa, no importa. Son tus memorias, así que para qué. No te hacen suficientes preguntas. Bueno, no, pero no ahora te te voy a decir. Preguntas, porque me gusta de que vos desarrolles como... Quizás yo te pregunto algo que vos no querés contar, qué sé yo. Bueno, si te pregunto de los sábados a la noche qué pasaba ahí en Alemania, quizás no me querés contar, por eso. Entonces mejor contá vos lo que vos quieras. Vos interrumpíme nomás, pero además mi hija Bettina me ilustró en algo y tengo una idea. El último de los capítulos, cuando terminemos con todo, vos vas a anotarte una serie de preguntas y vamos a hacer preguntas y respuestas para resumir todo. Ahora paro la grabación y nos despedimos hasta la próxima. ¡Chao! Adiós.